Hola, mi nombre es Alejandro Schmidt y hoy me acompaña Kevin Zamora. Ambos somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica y estamos estudiando Ingeniería en Computación con la profesora Adriana Álvarez. Hoy les vamos a hablar de dos métodos de optimización para modelos de regresión, Ridge y Lasso. Para poder apreciar mejor estos conceptos nos enfocaremos únicamente en regresión lineal, pero cabe destacar de que esto aplica para una gran variedad de modelos, como por ejemplo, como ya dijimos, la lineal, la logística o la multivariable. Para entender la utilidad de estas modificaciones a la regresión lineal clásica, primero tomaremos en cuenta el problema que vienen a resolver Lasso y Ridge. Bueno, eh, para explicar un poco lo que es Rich y Lasso, nosotros necesitamos saber qué problema tratan ellos de resolver. El problema que tratan de resolver es el que se llama sobreajuste, que ocurre mucho en las redes neuronales. Cuando empezó a ocurrir este problema, ¿verdad? Se propusieron maneras de evitarlo. Pero primero, ¿qué es el sobreajuste? El sobreajuste sucede cuando nosotros tenemos un conjunto para realizar entrenamiento y sobre este conjunto nosotros usamos de ciertas iteraciones, cierto porcentaje de aprendizaje, funciones de error, ¿verdad? Todo lo que conforma un modelo para poder dar predicciones que sean acertadas. Pero el problema del sobreajuste sucede cuando nuestro modelo se apega demasiado al conjunto de prueba, de entrenamiento, disculpe. Cuando nosotros tenemos ese sobreajuste, cuando se apega demasiado y nosotros lo exponemos a datos del mundo real, datos que no se habían considerado o datos que simplemente son casos muy extraños, nuestro modelo va a tender a fallar. No va a poder dar una predicción que sea correcta. Entonces, ¿cómo se arregló este problema? Bueno, este problema se arregló de dos maneras. Con las Rich, que vienen a resolver el overfitting o sobreajuste. En este sentido, se realizan dos tipos de penalidades. Lazo, bueno, propuesto en 1996 por Robert Tibshirani, él propone realizar una penalización con valor absoluto. Mientras que O'Hare y Kernel en 1970 propusieron realizar una penalización con potencia de 2. ¿Cómo se realiza esta penalización? Esta penalización se fundamenta y usa una función ya existente de error, la cual es la función cuadrática de error. Sobre la función cuadrática de error se agrega, como lo están viendo ahorita, un, una penalización que vamos a llamar o penalización Rich o penalización Lazo. Esta penalización lo que va a hacer es castigar los coeficientes, porque el objetivo matemático de esta penalización es asegurar que exista un tope, que exista, por decirlo así, un umbral. Entonces, ¿qué va a pasar con este umbral? Este umbral lo que nos va a provocar es que nuestro modelo no se apegue tanto al conjunto de datos que se le están dando. Entonces, cuando no se apega tanto, tiene que lidiar con los nuevos inputs de manera generalizada, ya no de manera específica. Bueno, para hablar de las aplicaciones de Lasso y de Rich, necesitamos repasar o recordar una de las características, uno de los propósitos que estos dos modelos vienen a aportar a un modelo de inteligencia artificial. En este sentido, Lasso y Rich proporcionan una generalización. Dicha generalización permite de que sucedan ciertas cosas en el modelo sin que el modelo pierda fidelidad o pierda consistencia. ¿Qué son las cosas que pueden pasar y por lo cual se usa Lasso y Rich usualmente? Bueno, Lasso y Rich se usan usualmente cuando se debe trabajar sobre una muestra de datos en vez de una población de datos. Una muestra de datos estadísticamente se refiere a un subconjunto del conjunto total de muestras o de datos aportados, mientras que la población es el conjunto completo.
Por otro lado, también se realiza cuando hay variables con limitaciones y cuando tienden a ser colineales. Estas limitaciones, como el modelo es generalizado, no afectan tanto, entonces permite rescatar las variables que tienen más peso. También permite trabajar sobre modelos que tienen más variables que observaciones. Estos modelos son sumamente densos, pero Lasso y Rich han demostrado trabajar muy bien sobre estos ya que priorizan variables. Entonces, cuando priorizan variables, las observaciones que toman son suficientes para generalizar. También cuando se simplifica el modelo. La simplificación de modelos es muy usual porque pueden existir modelos que tengan variables basura, que sean dependientes de variables basura. Estas llamadas variables basura son variables que afectan el modelo, pero que en realidad no aportan nada, que con los datos del mundo real no significan nada. Entonces hay varias técnicas que se usan como el índice de correlación de Pearson, la covarianza, que permiten determinar si un modelo tiene variables inútiles, variables que no aportan nada al modelo. Lasso y Rich lo manejan de una manera implícita, este tipo de exclusión de variables que no aportan al modelo. Por esto también se usan en muchos modelos hoy en día, porque permiten realizar algo que llaman Future Selection, que sería la selección de las variables que más aportan al modelo mediante la fórmula generalizada que tienen en su función de error. Bueno, para explicar ahorita el algoritmo de Lasso y de Rich, nosotros ahorita vamos a explorar este Excel, ¿verdad? Que tenemos ahí con un dataset básico, con una función que está dada por esta que logran apreciar acá, con la que nosotros usamos como semilla para generar estos datos. Realizando, hay un cálculo lineal, ¿verdad? Básico de la red, bueno, de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es utilizando promedios, ¿verdad? Y la resta de promedios sumados al cuadrado. Nosotros determinamos que íbamos a tener estos dos coeficientes A y B para seguir nuestras funciones de error, ¿verdad? Que eso es lo que viene a aportar Rich y Lasso a los modelos de inteligencia artificial. En este sentido estamos utilizándolo sobre un modelo lineal, pero se puede extender a modelos no lineales. Ahora, el error cuadrático medio, ¿verdad? Usualmente nos aporta, ¿verdad? Qué tan alejados están los puntos de la recta, ¿verdad? Eso es elevado al cuadrado. Y en este sentido nos proporciona este error, ¿verdad? Con los coeficientes que ya antes habíamos calculado en la primera hoja que se llama contexto. En este sentido podemos ver, ¿verdad? El cálculo del error, pero cuando pasamos a Rich nosotros vamos a observar que tenemos dos errores. ¿Por qué esto? Porque Rich, como lo podemos ver en la fórmula, aplica el error por cada coeficiente. El error en este caso no es generalizado, sino que es por cada coeficiente. Y lo que tiene en este sentido es que agarra el error cuadrático, que fue el que calculamos anteriormente, y le suma la potencia del coeficiente elevado al cuadrado por el lambda. En este caso tenemos un lambda para Rich de 10 y por eso obtenemos este error para A y el error para B, que como ya hemos visto no van a pasar cierto tope
puesto que el lambda nos sirve como filtro. Para el lazo, nuestro error va a ser la suma del valor absoluto de cada coeficiente multiplicado por el lambda. En este sentido, lazo lo que nos va a permitir es que exista un pico en nuestra representación gráfica. Entonces, esto nos va a permitir... Para implementar en código este tipo de regresión lineal, utilizamos Python. Se utilizó en particular NumPy para ordenar y generar los diferentes conjuntos de datos que utilizamos y para agilizar también varias operaciones que se verán a continuación en el código. Por otro lado, Matplotlib fue únicamente utilizado para visualizar los resultados. Primero se tiene la siguiente clase que representa un modelo de regresión lineal genérico, sin ridge o lazo aplicado. Esta clase nos servirá como base para alterar después mediante herencia para cada uno de los dos casos que vamos a ver. Al ser una ecuación lineal, únicamente tiene un componente b, que representa la pendiente de la recta, y una a, que representa la intersección con el eje y. Ambos valores son inicializados con el constructor de la clase. Acto seguido se tiene el método más relevante para este ejercicio, el método calculateDistance. En este caso se hace la distancia entre un valor x y su media, elevado al cuadrado. Como vimos previamente, esta es la forma tradicional de hacer este cálculo. Y posteriormente vamos a sobreescribir este método para modificar su comportamiento para ridge y lazo. Luego tenemos la función de entrenamiento train, que aplica regresión lineal al modelo. Esto ya fue cubierto previamente, pero para hacer regresión lineal de cualquier tipo, ocupamos primero recibir un conjunto de datos. Al principio del método se calculan las medias de cada set de valores, y después se calcula la pendiente b del modelo lineal en el ciclo for. Es importante recalcar que en el cálculo del denominador de b se utiliza el método calculateDistance, que fue el que ya vimos. Después de calcular este valor mediante regresión lineal, se puede calcular la a fácilmente haciendo matemática de colegio con la fórmula de ecuación lineal común y silvestre. Finalmente, se tiene una función de predicción, predict, que simplemente evalúa un x cualquiera en la ecuación del modelo. Como se comentó anteriormente, la clase RidgeModel hereda del LinearModel. El primer cambio relevante es la introducción del valor lambda en el constructor. Luego se sobreescribe calculateDistance como se explicó anteriormente, con la fórmula de regresión ridge en su lugar. Que esta fórmula es la distancia al cuadrado, que es la fórmula original que teníamos antes, pero ajustada con la penalización ridge, que es lambda multiplicado por la pendiente actual de la recta al cuadrado. Lazo es exactamente la misma idea. De hecho, heredamos de RidgeModel en lugar del LinearModel para ahorrarnos el constructor y no tener que volver a pedir otro lambda. Acá de nuevo la fórmula de calculateDistance se cambia, pero esta vez por la de lazo. La fórmula original que teníamos del LinearModel, ajustada con lambda multiplicado en este caso por el valor absoluto de la pendiente en lugar de la pendiente del cuadrado. Teniendo ya nuestros modelos, podemos entonces ponerlos a prueba. Empezaremos definiendo un conjunto semi-aleatorio de datos y un lambda arbitrario de 100. Cabe resaltar que hay una manera de calcular el mejor valor de lambda, pero esto se sale un poco del dominio de este video. Luego se procede a inicializar y entrenar los modelos. Se hicieron 3 iteraciones por motivos de aprendizaje, pero en general debería iterarse tantas veces como sean necesarias para que tanto el A como el B de cada modelo no cambie. Note que el modelo lineal es entrenado únicamente una vez. Eso es porque nunca cambiaría independientemente de la cantidad de iteraciones. El porqué de esto es un ejercicio que se le recomienda a las personas que estén viendo este video. Finalmente, esta función show no será mostrada en el código acá, pero todo lo que hace es mostrar en la pantalla el resultado que veremos a continuación. El primer resultado es particularmente interesante. Si se observan las ecuaciones, todos los modelos tienen los mismos valores de a y b. Esto no es ninguna coincidencia. En la primera iteración,
Linear Model y todas las demás tienen la pendiente inicializada en 0. Y por ende, la pendiente cancela toda modificación que hagan otros lambdas. Entonces todos son iguales. Y ya en la segunda iteración se nota el cambio que tienen las correcciones en los modelos Ridge y Lasso. Para la tercera, ya estos modelos comienzan a converger y de hecho convergen bastante rápido. Concluyendo con Ridge Regression y Lasso, podemos concluir de que el sobreajuste u overfitting es dañino para los modelos de inteligencia artificial y además que Lasso y Ridge Regression ayudan bastante a generalizar un modelo. Además de que la implementación de Ridge y de Lasso es más que todo una regresión lineal con penalidades. Además de que la implementación simple de la regresión lineal es menos eficiente y menos precisa que la implementación que ofrece Ridge Regression y Lasso para los modelos lineales y no lineales.